para estos Samueles, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me pongo en tus manos, Dios. Amén. Y amén, Señor Jesús. Padre, santo es el Señor. Yo creo que transmitir y compartir algo a los Samueles es de suma importancia, porque Dios nos está prestando los oídos de hombres y de mujeres que van a correr con un llamado y con un propósito. Yo dije, van a correr con un llamado y con un propósito, y que van a conquistar pueblos, ciudades, naciones, regiones, donde Dios los mande, donde Dios los lleve, donde Dios los envíe. Van a establecer el reino de Dios, van a traer la gloria de Jesús, van a conducir las almas al Cordero de Dios, van a transmitir la misma vida de Dios, y como decía Papá Grande anoche, van a ser los dobles de Jesús. Así que yo asumo esta mañana con una gran responsabilidad, porque Jesús me ha prestado los oídos de ustedes. Y como decía Papá, pues hay una gracia, y hay una gracia que está ligada al don de Cristo. Y a la medida que Cristo crece en uno, debe de crecer también la gracia y el favor. Así que mientras yo meditaba y pensaba en qué compartirles, en qué transmitirles, vino a mi memoria unos eventos y unos sucesos que se dieron al comienzo de mi llamado y de mi ministerio. Y uno o dos de ellos se dio hace ya casi 12 años en Bogotá, cuando Papá Nahum fue a la iglesia que tenía mi padre Hugo en Bogotá. Y mi papá me presentó por primera vez con mi papá, Nahum. Y le dijo, papá, él es el hombre que enviamos a Pasto. Entonces Papá Nahum me preguntó, ¿y cuántos años tú tienes? Y yo le dije, 28. Me dijo, ok. ¿Y cuánto pesas? En ese tiempo pesaba yo 61. Y me dijo, ok. Cuando yo empecé, tenía 28 años, me dijo mi papá Nahum. Y cuando yo empecé, también pesaba 120 libras. Y era tan ignorante como tú. Era así de ignorante, me dijo él. No me dijo nada malo, porque él me dijo que así había sido él. Me dio una esperanza. Me dijo que la ignorancia, para comenzar, era una materia prima. Me quiso decir que Dios no está buscando gente perfecta. Me quiso decir que Dios no está llamando Samueles perfectos, ni hábiles, ni capacitados, ni llenos de alguna sabiduría espiritual. En el proceso Dios se lo va a dar. Dios va a usar tu ignorancia, Samuel. Dios va a usar tu incapacidad. Dios va a usar tu inhabilidad. Tú no tienes que esperar a hacer algo o a ser perfecto o a conocer algo o a saber algo. Lo único que tú tienes que hacer es disponerte en las manos de Dios, ir a donde Dios te envíe, amar a Dios sobre todo tu corazón, apegar tu corazón a Dios por amor y correr con lo que Dios te está entregando. Porque lo que Dios necesita es tu incapacidad para que la gracia de Él pueda operar en tu vida. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Así empecé yo el pastorado. Llevaba yo 2 meses de estar en Pasto. Luego, en uno de esos momentos, en una de esas, escúcheme, Samuel, si usted está creyendo que usted va a correr con un llamado para sentirse realizado, está mal. La única realización que usted va a tener es que va a haber almas siendo salvadas del infierno. Y la segunda realización que usted va a tener es que su alma va a ser salvada del infierno. Esa es la mayor realización. No van a haber realización. Dios no nos está llamando a realizarnos a nosotros mismos. Dios nos está llamando a que hagamos a Dios famoso, a Jesús famoso, y que las almas puedan encontrar el camino de la salvación. Ese es tu llamado. Y entonces, en ese llamado, meses después, en esas oscuridades que vienen en tu obediencia,
Me encontré yo una vez por allá en un municipio del Cauca, sentado en una plaza, maquinando, siendo pastor, maquinando asesinar a alguien. En un pueblo paramilitar, se llama Rosas, Cauca. Y yo estaba sentado en un parque solo. Me atreví a llamar a mi papá Hugo. Y me dijo lo mismo. Me dijo, si yo voy a tu ciudad, quiero encontrar un hombre sabio, tierno y puro. Tú no eres un ignorante. Si saliste como ignorante, no te puedes quedar como un ignorante. Solo los ignorantes reaccionan a la carne. Solo los ignorantes reaccionan a lo que Satanás les está ofreciendo. Así que así comencé yo mi llamado. Y meditando en eso, yo les vine a decir a ustedes, no importa la ignorancia que usted tenga hoy, Samuel. No importa la incapacidad que usted tenga hoy. Si usted acude a este llamado sagrado, si usted acude a este llamado divino, usted se está encaminando y usted se está metiendo en una aventura hacia la sabiduría. Y esto no termina hasta que no encontremos a Jesús, porque Él es la sabiduría. Cristo ha sido hecho por vosotros sabiduría, antes que justificación, santificación y redención. Así que si Dios te llama ignorante, no te vas a quedar ignorante. Si Dios te llama incapacitado, no te vas a quedar incapacitado. En esta aventura y en este camino en el cual nos hemos embarcado, vamos a hallar sabiduría, vamos a hallar gracia, vamos a hallar favor, vamos a hallar lo que Dios lo requisite, vamos a hallar las cosas que Dios ha preparado para que tu ministerio se lleve a cabo. El que te llamó cumplirá contigo la obra. Escúcheme esto, el que comenzó en ti la buena obra, Samuel, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te va a dejar con la materia prima sin terminarla. Dios va a usar tu ignorancia y hasta que no la termine, Él no te va a dejar. Samuel, Jesús no vino a cortar una ramita aquí y una ramita allá. Jesús vino a cortar todo el tronco y en vez del tronco, Él va a poner toda su vida, toda su gloria y todo su poder. Así que Samuel, prepárese para una aventura hasta encontrar la sabiduría que es Jesús, porque lo que viene de Dios para este ministerio es grande y te necesita a ti. De Medellín volverán a salir los hombres y las mujeres de Dios que Dios va a usar. Dios le ha dado a mi papá una generación de pastores y de llamados. No puede haber temor, no pueden haber complejos, no puede haber intimidación. Si Dios te puso en este ministerio, aquí hay capacidad del cielo para salir y para correr con el propósito que Dios tiene contigo. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Y pensando entonces en eso, Dios me llevó a la vida de un joven que la única garantía que tenía cuando comenzó su ministerio era su padre espiritual, o su padre, en este caso David, que era su padre natural, pero también su padre espiritual. Y yo quise buscar un título al mensaje y yo le coloqué un camino hacia la sabiduría. No te puedes quedar ignorante. Es imposible quedarnos ignorantes en este ministerio. Y es imposible quedarnos sin sabiduría, que es primeramente pura, benigna, la sabiduría que viene del cielo, si estamos conectados a este ministerio. Y encontré a Salomón, que estaba a punto de cumplir 18 años cuando empieza su ministerio. Y allí empieza esa aventura para encontrar una sabiduría, que después le digo dónde va a terminar. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David. El comienzo para este camino hacia la sabiduría, Samuel, es amar a Dios. Dios no te está buscando perfecto.
A mí no se me olvidan aquellas palabras del 31 de marzo del 2002. Cuando Dios a mí me mandó a llamar de la parte de afuera. Era un domingo en este lugar. Mi papá estaba bajo una unción profética como le sabe venir a él. Y estaba predicando un espíritu superior. Yo estaba afuera cuidando las ovejas de mi padre, porque en ese tiempo sí que había que cuidar, no sé cómo está ahora, pero en ese tiempo sí que había que cuidar las ovejas de nuestro padre allá afuera, a las danzantes, a las niñas de la alabanza cuando venían por ese puente peatonal. Bueno, allí me formé yo, allí Dios me hizo. Ese puente peatonal puede ser tu promoción para un tremendo llamado, Samuel. Esa periferia puede ser un tremendo trampolín para que acudas al llamado de Dios. Yo no salí de este púlpito. Yo nunca prediqué en la iglesia de mi papá antes de salir al llamado. Nunca estuve aquí. Nunca fui un discípulo. Dios me sacó de atrás. Dios me llamó de atrás. Y ese 31 de marzo mi papá me mandó a buscar. Yo entré sin saber qué pasaba. Yo llegué, él impuso sus manos sobre mí y me dijo: Dios está poniendo un pueblo sobre ti, un pueblo. No me habló de riquezas, no me habló de fama. Dios no me habló de fama, de posición. Samuel, escúcheme, Dios no te está llamando para decirte que solo vas a tener dinero, o que solo vas a tener posición, o que solo vas a tener fama en el lugar donde te va a enviar. Dios ha puesto una gran responsabilidad sobre cada Samuel. Los Samueles cargan con responsabilidad un pueblo, una ciudad, una generación. Dios sabe que si tú obedeces vas a guardar una generación. Hay un pueblo que se ha preparado para cada Samuel. Hay un pueblo que tiene los oídos abiertos para tu voz, para tu gracia, para tu don, para lo que Dios te ha dado. Pero si algo recuerdo de esa mañana es que yo estaba aquí de rodillas y mi padre mandó a buscar a mi esposa, que estaba atrás, y le dijo: ¿tú vas con él? Y ella le dijo: claro que voy con él. Y mi padre le dijo estas palabras: si tú no vas con él, él va solo, porque este hombre ama a Dios. El principio para encaminarte en esta sabiduría es amar a Dios. Mire, tú no tienes que mirarte a ti para correr con el llamado. Tú no tienes que considerarte a ti. Olvídate de ti mismo, Samuel. Olvídate de lo que tú crees que eres. Dios ve mucho más allá de lo que tú ves. Lo único que Dios está exigiendo y lo único que Dios está pidiendo para confiarte algo y para confiarte esa ciudad es que tú amas a Dios. Si hay algo que puede atrapar tu corazón, Samuel, para que nunca sueltes el llamado, es el amor que tienes por Dios, el amor que tienes por el culto, el amor que tienes por el propósito que Él tiene contigo. No hay nada más importante, no hay perfección, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay capacidad, no hay nada más importante que Dios sepa que tú lo amas con todas las fuerzas y con todo el corazón. Si hay algo que te tiene que atrapar, Él te sabe atrapar, Él te sabe seducir, como dijo Jeremías: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Es el amor de Dios. Escúchame bien, Samuel, el amor de Dios produce que tú corras, y tu amor por Él produce que no regreses. El amor de Él por ti te hace que vayas, y el amor tuyo por Él te hace que no vuelvas. No siempre va a ser fácil. No siempre va a ser fácil. Pero si tú lo amas, si tu corazón se atrapa en amor, como decía papá anoche, si tu corazón está atrapado en amor, nunca regresarás. Nunca soltarás lo que Dios te ha dado. Aquí el primer requisito para encaminarnos en esta sabiduría es amarlo. Amarlo. Amarlo a Él por lo que Él significa. Lo que yo encontré en esta iglesia en el 96, un miércoles de Semana Santa, cuando llegué a Maranata, en ese segundo piso, fue el amor de Dios. Algunos pastores se quedan sorprendidos. Yo compartía con un pastor al cual amo mucho, que es un representante apostólico de mi papá en una nación, y compartía naturalmente con él. Él estaba transportándome de una ciudad a otra, y yo naturalmente compartía de lo que yo había encontrado en mi papá Hugo. Después de 1 hora y media de camino, él se quedó sorprendido y me dijo: no te puedo creer
que eso sea el apóstol Hugo López. Yo le dije, sí, ¿por qué? Él se ve diferente en el púlpito. Él se ve fuerte, él se ve rudo en el púlpito. Yo le dije, la persona más tierna que yo conozco sobre este planeta Tierra. Si algo me atrapó en esta iglesia, es el amor reflejado en mi papá, en mi mamá. Si algo, yo no entendía mensajes, todavía no hay mensajes que no entiendo. Le mentiría si yo le digo que cuando yo llegué en el 96, yo entendí toda la revelación que mi papá tenía de la palabra. No entendía nada. ¿Qué iba a entender si veníamos embotados del mundo, embotados de cosas, embotados de cosas vanas? No entendía nada. Yo creo que por meses y por años no entendí nada. Lo único que me atrapó fue el amor de Dios. Nunca sentí rechazo, nunca sentí condenación, nunca me sentí que no servía. Siempre desde que llegué a Maranata sentí que servía para algo. El mundo decía que no servía, pero cuando llegué a la casa de Dios me di cuenta que servía. Me di cuenta que había un propósito. Me di cuenta que había sido diseñado por Dios con un plan divino. Me atrapó su amor, me llamó su amor y ahora no me deja devolver el amor que tengo por Él. No que no haya querido regresarme, sino que no puedo porque lo amo. Mis padres me enseñaron a amarlo. Amó Salomón a Jehová. No era perfecto, tenía 17 años y medio. No tenía sabiduría, allí todavía no lo tenía. Pero amaba a Dios. El principio para alcanzar sabiduría es amar a Dios. Amarlo a Él más que a ti mismo. Amarlo a Él más que tus deseos. Amarlo a Él más que tus planes personales. Amarlo a Él más que tus motivaciones materiales. Yo escribí algo que el Señor me dijo esta mañana y anoche mientras oraba. Solo se los quiero leer. Cuando la atracción es el amor, los resultados son espirituales. Cuando la atracción es material, los resultados son carnales. Y cuando se empieza por obligación, se termina por agotamiento. Pero cuando se empieza por amor, no se termina nunca, porque el amor es el motor de nuestra fe. Si tú quieres, Samuel, que esa fe que te ha sido impartida en esta casa y en cada una de las iglesias Maranata en Colombia funcione, cuando tú salgas a cumplir tu llamado, tienes que meterle a esa fe el motor del amor. La fe no va a funcionar sin amor. Y amó Salomón a Jehová. ¿Habrá que algún Samuel que ame a Dios? ¿Habrá que algún Samuel que se ame hasta entregarse? El que ama a Dios se olvida del mismo. Y el que se olvida del mismo no tiene que competir con nadie. Samuel, tú no estás aquí para competir con nadie. Tú ya no eres. Es Él en ti. El que se olvida del mismo no compite. Cada uno tiene una gracia, dijo mi papá, acaba de decirlo. Cada uno tiene una gracia. Yo no tengo que competir. Admiro la gracia que Dios le dio a mi hermano Juan. Admiro la gracia de cada uno de los pastores. Pero yo no tengo que competir. Yo estoy aquí parado en la gracia que Dios me ha dado. Me olvido de mí mismo. Es Jesús en mí. Y Dios me puso en esta mañana para que bendijera a cada Samuel. Y lo voy a bendecir diciéndole: si tú amas a Dios, no importa a dónde Dios te envíe, tú vas a ir con una sonrisa, con una expectativa espiritual, con un anhelo de ver la gloria de Dios. Hoy quieren ir a Pasto, hoy. Hace 12 años no. Hace 12 años nadie. Yo vi pasar 3 aquí al frente que tenían un llamado y cuando les dijeron Pastos, se les fue el llamado. Hoy cualquiera, si le dicen, si mi papá dice, porque mi papá lo puede decir, que se venga Freddy o lo necesito allí en una comuna, yo me vengo y mandan a cualquiera quiere ir. Pero hace 12 años no. Yo no sé, mire, mis amados Samueles y pastores consiervos, yo lo único que sé es que a mí algo me empujó. Y me di cuenta ya que era el amor de Dios. Él me sedujo. Fue un anzuelo. Alguien prometió sostenernos por un mes allá, mensualmente. Le prometió a mi papá, nunca lo hizo. Cuando llegué, desapareció.
Me encontré con mi esposa, mis 3 hijos pequeños, una sala sin muebles, todo lo había dejado, unas habitaciones sin cama, orando a las 5 de la mañana. Cuando me desperté en Pasto, ya no había regreso. Y no había regreso, no porque no tuviera con qué regresarme. Porque si yo pido que me regrese, mi papá me regresa. No había regreso porque me encontré con mi esposa, con mis 3 hijos, en una sala, sentado en el piso, a las 5 de la mañana, a 8 grados centígrados, amando a Dios. Me di cuenta en esa ciudad lo que había recibido en esta iglesia, y lo que más había recibido era la pasión por Dios, era el amor por Dios. Los primeros meses, las primeras semanas, encontrábamos a la niña menor colgada del techo. Allá se mueve una cosa satánica, colgada del techo a las 12 de la noche gritando. Una bruja queriendo ahorcarla. Nunca habíamos tenido experiencias de esas aquí. Nunca. Le dije a mi esposa, regresémonos. La primera escuela que salí, que fue a la ciudad de Cali, cuando regresé, el hijo mío que está por acá, lo encontré, se había traspasado la cara con una varilla, la lengua, todo en su colegio. Hemos enfrentado cualquier cosa, pero hay algo que no nos deja volver: el amor por Dios. Y el que ama a Dios ama su obra. El que ama a Dios ama su iglesia. El que ama a Dios ama su llamado. El que ama a Dios ama su propósito. El que ama a Dios ama todo lo que Dios le da. El original allí dice, y Salomón amó a Jehová. El original dice, y Salomón amaba el culto de Jehová. Segunda cosa, en ese caminar por la sabiduría, Salomón era un hombre generoso para honrar a Dios. Dice el verso 4, iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Usted lo sabe, era un hombre generoso. Escúcheme en Samueles. Uno no va en busca de un llamado esperando recibir. Uno va en busca de un llamado esperando dar. Uno no busca enriquecerse. Uno busca enriquecer el reino de Dios. Uno no busca que se le aumenten las cuentas bancarias, ni que se le llene la cuenta. Uno busca llenar las cuentas del reino de los cielos. Tu llamado tiene que ser un aporte para la obra de Dios. Oh, yo dije, Samuel, tú no corres por un llamado para que Dios te prospere. Tú corres con un llamado para tú prosperar el reino de Dios. Tú siembras la vida, Dios te dará la riqueza, pero esas riquezas ahora están en las manos de un hombre sabio, de una mujer sabia que sabe para qué las destina. Tú eres un hombre que ven y una mujer que va en camino de la sabiduría en la medida que tú eres generoso para honrar a Dios. Cuando yo comencé a pastorear en esa ciudad, entraban 200,000 pesos mensuales. Aparte pues de que mi papá nos pagaba el apartamento, hablo de lo que entraba allí. Y los 200,000 pesos mensuales tal cual los consignaba. Tal cual. Yo entendí que si queríamos encaminarnos y queríamos vivir esta aventura hacia la sabiduría y hasta encontrar a Cristo, teníamos que ser despojados. Samueles, servirle a Jesús no te va a costar algo, te va a costar todo. Yo dije, te va a costar todo. Y si te cuesta todo, mire, la base fundamental para que los cielos se abran es una tumba, una cruz. La base fundamental para que el cielo se abra es una tumba. Lo único que tenemos que entender los Samueles, yo soy un Samuel, lo único que tenemos que entender los Samueles es que ya estamos sentenciados a muerte. Aceptemos la muerte. Aceptémosla, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ah? Estamos muertos a nuestros deseos y pasiones. ¿Ah? No vamos allí a buscar nuestro propio beneficio. Aceptemos la muerte, Samueles. Es una sentencia de muerte para que Él viva. Si no hay muerte, si no hay muerte en nosotros, no hay vida de Él. Este hombre era generoso para honrar a Dios, era generoso para la obra de Dios. Yo por todos los medios, hacer la forma de nunca presentarme con la mano vacía ante los hombres de Dios. Estaba haciendo un pequeño ahorro para la Santa Convocación de Panamá de febrero.
para llevar una ofrenda a mi papá. Y lo que apenas había ahorrado, Dios me lo pidió ayer y me dijo, eso no es nada para lo que yo te quiero dar, tienes que sembrarlo ahora. Que en un mes, en 2 meses, tienes que tener más. Nunca un Samuel que esté caminado hacia la sabiduría puede aferrarse a las cosas que Dios le dé. Nunca, nunca, nunca. Porque si tú te aferras de las cosas materiales, pierdes el corazón en ellas. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hay Samueles que se han perdido por una cosa material. Él era generoso para honrar a Dios. Lo tercero, no me voy a demorar. Lo tercero, teniendo la posibilidad de pedir cualquier cosa, pidió lo espiritual que lo capacitaría. Escúchame lo que Dios me dijo anoche. Dios me dijo, las ofertas de Satanás son dificilísimas para enfrentarlas, pero mis cheques en blanco son más difíciles. Satanás te puede ofrecer naciones, riquezas, y tú los vences. Tú puedes vencer la tentación con una fe en tu propósito y en tu llamado. Pero cuando me dijo Dios, cuando yo le firmo a un hombre un cheque en blanco, eso es más difícil. Dios le firmó un cheque en blanco a Salomón. Pídeme lo que quieras. Teniendo la posibilidad de pedir cualquier cosa, pidió lo espiritual que lo capacitaría para la obra que Dios le había entregado. Escúcheme lo que le voy a decir, mi amado Samuel. Escúcheme. Los hombres que van en camino a esta sabiduría desean lo espiritual, lo piden, lo oran y se aferran de Dios como Jacob hasta obtenerlo. Y los hombres que van en camino a esta sabiduría, lo material, lo ponen en las manos de Dios para que en el momento que Dios determine dárselo para asegurarle su salud espiritual, Dios se lo dé. Las cosas materiales de un Samuel tienen que estar en las manos de Dios hasta el arbitrio de Dios. El arbitrio cuando Dios determine, como árbitro, cuando Dios determine que ya lo puedes tener y que no afectará tu salud espiritual. Usted está escuchando un hombre aquí que perdió 9º grado de bachillerato por no salir al público. Todo esto ha sido no es que ya haya llegado. Pues mi papá me dijo, así era yo de ignorante. Yo dije, tengo esperanza. Escúcheme bien, Samuel. Salomón tuvo sabiduría porque la pidió. Y tuvo riquezas porque no las pidió. Porque él supo dejar las riquezas en las manos de Dios hasta que el arbitrio de Dios dijera, está listo para tenerlas. Sencillo, es sencillo caminar hacia la sabiduría. Cuarto, Salomón reconoció la bondad y el favor de Dios para con su padre y aceptó que estaba sentado en el trono por la misericordia que Dios había mostrado hacia su padre David. La gratitud es más dulce cuando tú no te olvidas de las manos de los que te han precedido. ¿Crece el junco sin lodo? Dice el Salmo, Job, capítulo 8. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece la hierba sin agua? ¿Y qué piensa un Samuel que va a crecer sin esta tierra abonada? Hay un pecado que puede destruir un Samuel. El pecado de olvidar. ¿Sabe qué dijeron aquellos hombres que estaban en Babilonia? Cuando les pedían que cantaran canciones. Si me olvidara de ti, Jerusalén, mi diestra pierda su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Salomón, en el camino por la sabiduría, se acordó que estaba ahí era por la bondad de Dios para con su padre. Muchacho de 18 años,
qué logros, qué cosa hubiera hecho para merecerse el trono. Era por su padre. El pastor Gabriel dijo ayer, si mi papá, si no hubiera sido por el hombre de Dios, por el ministerio, por la obediencia a nuestros padres, 40 años, 20 años, él estuviera vendiendo bolsas. Él estuviera bien. Yo no estuviera vendiendo bolsas. Él estaba vivo y vendiendo bolsas. Yo no estuviera ni vivo ni vendiendo bolsas. Lo que Dios te entrega, Samuel, una ciudad, un llamado, ese llamado es glorioso, Samuel, ese propósito que Dios tiene contigo, de ese propósito está ligada a tu eternidad, pero eso está ligado a las manos que te han precedido. Dios se acordó de 40 años de ministerio, Dios se acordó de 20 años de ministerio y te ha puesto a ti por causa del amor y de la misericordia que tiene a los hombres de Dios. Cuando Papá Nahum ora por las naciones, está orando por nosotros, está orando por los llamados, está orando por los Samueles, está orando por los jóvenes que van a correr con un llamado hacia esa nación. Cuando Papá Hugo ora por Colombia o Latinoamérica, está orando por todos esos jóvenes. Es Dios cuando te pone acordándose de la oración, es Dios siendo generoso con nuestros padres espirituales. ¿Se entiende la responsabilidad, Samuel? Es una responsabilidad vertical con Dios y horizontal con nuestros padres. Dice ahí el versículo, creo que es 4 o 5 de lo que estamos leyendo. Dice ahí, vamos a leerlo, dice: y Salomón dijo, el versículo 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado, tu llamado es una reserva que Dios tenía preparada para los hombres de Dios. Tu llamado era algo que Dios tenía reservado para Papá Nahum y para Papá Hugo. Tu llamado es un regalo para ellos. El que Salomón estuviera en el trono era un regalo de Dios para David. Oh my gosh. El que Salomón fuera rey era un regalo de Dios para David. El que yo sea pastor es un regalo de Dios para mi padre, para mis padres. Es un regalo. Si no era nadie, si no valía nada, si no tenía futuro, el hecho de que ellos me vean hoy ministrando es un regalo de Dios para ellos. Yo tengo que asegurarme que este regalo no sea una sorpresa, que este regalo sea algo que los llene de alegría. Yo entendí desde que estaba comenzando el ministerio, entendí una cosa muy importante: si glorificas a Jesús, honrarás a los hombres de Dios, y si honras a los hombres de Dios, glorificarás a Jesús. Eso está ligado. Punto número 5. En el camino a esta sabiduría, Salomón reconoció su incapacidad y su inhabilidad para tan grande misión. Dice el versículo 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, no sé cómo entrar ni salir, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande. Absalón se sentía capacitado, Salomón se sentía incapacitado. Y el que se sentía capacitado fue desechado, el que se sentía incapacitado fue llamado. Si tú reconoces tu incapacidad para esa gran misión que Dios te ha dado, tu incapacidad activará la gracia de Dios sobre ti, activará el favor de Dios sobre ti. Aquí no hay nadie que no pueda correr con el llamado de Dios. Aquí en Medellín no hay nadie que tenga una excusa. Hermano, hermana, mi amado bello, tú tienes un tesoro dentro de ti. Esa incapacidad natural se va a manifestar en una explosión espiritual, porque tu incapacidad natural te va a llevar a depender totalmente de Dios. El más incapacitado en esta iglesia, y puede sonar a frase de cajón, para ir a ese llamado era yo. Era el más incapacitado. Ustedes hoy me ven acá. Si hay personas de hace 12 años acá, saben de lo que le hablo. Yo llegaba a las 5 de la mañana a orar acá, y en ese tiempo orábamos de las manos, así grupitos. Y yo me metí en la mitad a dirigir la oración. Y eran 5 personas ahí rodeándonos, orando.
Usted salía de aquí para el trabajo escupido, babeado, pero era un bautismo de oración. Era un bautismo de oración. Que uno era ahí, eran 5 personitas ahí, porque eran varios grupos. Y uno ahí en la mitad intercediendo, uno no se podía mover. Y escupan, y escupan, y escupan. Nos salía de aquí bautizado en oración. Era lo único que sabía hacer, y cuidar los carros. Predicar no sabía. Todavía, no sé, estoy aprendiendo. Pero reconoce tu incapacidad, pero no te detengas por ella. Reconoce tu incapacidad para que puedas pedir las cosas espirituales. Creo que estoy terminando. Punto número 6. Mi papá. No, papá, no es fácil después de la reunión en la oficina. Punto número 6 está en el versículo 10 y 12. Dice el verso 10, del verso 10 al 12. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, pidió sabiduría. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aquí corazón entendido es oídos para oír. Y verso 13 y 14 dice: aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Ve? Las cosas que no pediste. Tuvo sabiduría porque la pidió, y tuvo riquezas porque no las pidió. Riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si anduviera en mis caminos, aquí hay algo que es bien importante. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Mire qué tremendo. El punto número 6. La sabiduría le dio riquezas explícitamente, pero le prometió vida larga implícitamente. Dice Proverbios: en su mano derecha largura de días, y en su mano izquierda riquezas y honra. Ya, sí. Pero esa largura de días estaba implícita en ser como su padre. Por eso Salomón muere a los 57 años de edad. Y la Biblia, 58 años de edad. Y la Biblia dice que era viejo. Para que la Biblia llame a un hombre de 58 años viejo, era porque estaba seco sin Dios. Estaba viejo en el espíritu. Yeah. Ajá. Esa sabiduría que le daba riquezas, le aseguraba una vida larga si seguía los estatutos y el ejemplo de sus padres. Un Samuel puede tener riquezas y estarse acortando la vida por no seguir el ejemplo. Le voy a decir algo que Dios me habló. Al comienzo, Salomón reconoció el favor de Dios con su padre. Y al final de los años, Dios le recuerda que no anduvo en los caminos de su padre. O sea, lo mismo que es un principio puede ser el final. Salomón le dice: es tu misericordia con mi padre, porque él fue recto de corazón. Por eso me tienes hoy en este trono. Por eso me tienes hoy en este llamado. Que la misericordia con mi padre, con mis padres. Pero si yo no soy consecuente con lo que digo, Dios me hablará lo mismo al final. No anduviste en los caminos rectos de tus padres. Tus días se te cortan. Porque como dijo papá ayer en el mensaje de la pureza, mantente puro. La pureza es aceptar el trato que viene a través de un hombre de Dios. Pureza no es no pecar. La pureza viene después de que tú has pecado y aceptas el trato del hombre de Dios. Salomón tuvo las riquezas, pero no tuvo la largura de días por no seguir el camino de su padre. Y termino, punto número 7. Yo le oro a Dios que estos Samueles corran con el propósito de Dios. Es tan maravilloso servirle a Jesús. Punto número 7. Este es importante. Aquí quería terminar. La sabiduría llevó a Salomón a dejar de ofrecer sacrificios en el lugar de la religión y a ir en busca de la presencia de Jesús. Ahí dice Gabriel, vea, dice:
Verso 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén. Gabaón era el lugar, era la estructura religiosa. David no sacrificaba en Gabaón. David siempre se preocupó por el arca, que era la presencia. El arca era madera recubierta de oro. Madera, humanidad, oro, divinidad. Tipo de Jesús. 100% humano, 100% divino. David no ofrecía en Gabaón. Gabaón era la estructura donde estaba la mesa del sacrificio. Allí iba toda la religión a ofrecer. Cuando a Salomón le vino la sabiduría, dejó de servirle a la religión y se fue a Jerusalén en busca del arca. Ahí dice. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto. Dejó la religión y apreció a Jesús. Este camino hacia la sabiduría nos tiene que llevar a nosotros hasta encontrarnos con la presencia de Jesús, porque Él es la sabiduría. Aunque Dios le dijo a Salomón que no se levantaría otro rey superior a Él, vino Jesús y dijo: uno mayor que Salomón está aquí. Salomón le sirvió a la religión antes de la sabiduría. Cuando le vino la sabiduría, dejó de servir en la religión y se fue en busca del arca y de la presencia de Dios. Todo Samuel que está en el camino de la sabiduría apreciará la presencia de Jesús que está en Maranata. La religión no lo puede comprar. No habrá religión en tu ciudad que te compre. No habrá apóstol falso. No habrá falso profeta. Porque el que ha recibido sabiduría aprecia la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Padre, yo oro que Samueles, que hombres, mujeres de Dios se levanten en amor, corran con el llamado, que honren a nuestros padres espirituales, que vayan en busca de ese propósito. Que la única realización que ellos tengan sea salvar almas del infierno y salvar su propia alma del infierno. Padre, en el nombre de Jesús, de la misma manera que tú me llamaste a mí, Señor, con mucha humildad, con sencillez, Señor, bajo la autoridad de mis padres, yo oro, Señor, que levantes hombres y mujeres en esta ciudad, en Medellín. Mi papá ha levantado una generación, mi papá ha impartido una generación, mi papá ha sembrado 20 años, Señor. Vuelve a levantar hombres para toda Latinoamérica, vuelve a levantar hombres, porque yo sé que Papá Hugo se los entregará a Papá Naúl para lo que él lo necesite. Despierta los llamados, Señor, que no tienen que ser perfectos, que no tienen que ser hábiles, que no tienen que estar capacitados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Les amo.